¿Sabes cómo vencer las tentaciones? ¿Sabes cómo actúa Satanás en la vida de una persona para destruirla mediante las tentaciones? ¿Sabes cómo actúan las tentaciones en la vida de un creyente? Hoy vamos a hablar de las tentaciones y vamos a ver cómo Satanás usa tres aspectos principales de una persona para destruirla y para vencerla. Las tentaciones vienen en diversos factores operadas por el enemigo. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay mucha gente que dice que el diablo está bajo sus pies y lo pisotean supuestamente porque el diablo está bajo la planta de sus pies. Y esto es algo erróneo, porque después que hacen esas acciones, pasa un momento más y están siendo tentados y son avergonzados por el enemigo, porque no saben cómo opera realmente el enemigo y cuáles son las áreas donde mayor tentación podemos tener. Es por eso que hoy vamos a hablar de las tentaciones y los aspectos que más el enemigo ataca y más el enemigo quiere destruir en la vida de una persona. Nosotros somos tentados día a día y tenemos que soportar diversos tipos de tentaciones. Las tentaciones para nosotros vienen en diversos tipos. Es cierto que las tentaciones vienen de parte del enemigo, porque quiere el enemigo destruirnos, porque sabe que él no tiene esperanza. Es por eso que él también quiere llevarse a muchos. Pero también dice la palabra de Dios que si alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie al mal, ni tampoco puede ser tentado por el mal, dice en Santiago 1:13, sino que cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que entender un aspecto importante, que las tentaciones llegan a nuestra vida porque el diablo está alrededor buscando a quien devorar. El enemigo lo que hace es presentarte el pecado, pero son nuestras concupiscencias, nuestros propios deseos, las que van tras el pecado. Mucha gente dice erróneamente: el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo pensar, el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer otra cosa. Sin embargo, no hay evidencia que el diablo conozca tus pensamientos, ni tampoco lo que tú estés pensando en un momento determinado. El diablo conoce cómo tú actúas, las cosas que tú hablas, las cosas externas que tú muestras, pero solamente Jehová conoce los pensamientos y escudriña lo profundo de los corazones. Por eso, Dios es el que conoce tus pensamientos y tu corazón. El diablo no sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás maquinando en tu mente, pero sabe sí cómo tú actúas por el patrón que tú has dado día a día en tu forma de actuar, por la forma de tu carácter, por la forma de tu reaccionar frente a ciertas tentaciones, por la forma de tu caminar, por la forma de tu reaccionar frente a los problemas, por las frustraciones que tienes, por muchos desdenes que has tenido en la vida, y que el diablo sabe cómo tú vas a actuar frente a cada situación. Por eso el enemigo conoce cada uno de tus pasos. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también nos dice el apóstol Pablo que nosotros conocemos las acechanzas del diablo y sabemos cómo actúa. Por lo tanto, que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que saber cómo actuar en los diversos tipos de circunstancias. En primer lugar, quiero que entendamos que el diablo ataca a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son íntegros verdaderamente, aquellos que viven conforme a la palabra, aquellos que cada día están buscando santificarse. Cuando una persona parece solamente ser creyente y vive conforme a este mundo y no le importa nada más ni cambiar ni mejorar, a una persona que vive en el pecado y no tiene ganas de cambiar, a esta persona no lo ataca. Porque el enemigo conoce quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Hay cierta oportunidad en el libro de los Hechos, estaban reprendiendo a alguien en el nombre de Jesús. Y en ese momento estaban hablando en el nombre de Jesús, diciendo: en el nombre de Jesús te digo esto y te digo lo otro. Y en ese momento el enemigo que estaba metido dentro del cuerpo de la persona pudo más que ellos. Y les dijo: ¿quién eres tú? No te conozco. A Jesús conozco. Y sé también quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y el enemigo pudo más que ellos y se entró en ellos, y ellos huyeron despavoridos, desnudos, avergonzados,
porque no sabían en nombre de qué Dios estaban echando fuera los demonios. Pero veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En primer lugar, Jesús, cuando fue tentado, estaba lleno del Espíritu Santo. En la Biblia nos da evidencias y nos dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, nos dice que vosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es una exhortación del apóstol Pablo, que cada día tiene que fluir el Espíritu Santo en nuestras vidas y que tenemos que mostrar obras y frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cada día queriendo hacer obras maravillosas en nuestra vida, pero son nuestras acciones vanas que no permiten que el Espíritu Santo opere muchas veces. Tenemos que aprender algo aquí de nuestro Señor y vamos a aprender durante este mensaje de cuáles son los aspectos que el enemigo atacó en Jesús y cuáles son los aspectos que también el enemigo puede atacar en tu vida. Note aquí algo muy interesante. Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue llevado al desierto. Algo que me llama mucho la atención en este tema es que Jesús, cuando fue llevado al desierto a ayunar 40 días, tuvo un propósito. Hay pocos hombres que ayunaron 40 días, pero todos ellos tuvieron un propósito. Uno de ellos fue Moisés. Cuando Moisés ayunó 40 días es porque estaba recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos de parte del Señor en el monte Sinaí. Cuando Elías ayunó 40 días, estaba pasando un desierto y tenía un propósito también. Cuando Jesús ayunó 40 días, iba a iniciar su ministerio lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que dice, voy a ayunar tantos días porque se me ocurrió tantos días. Dios no le dijo nada, Dios no le mandó nada. Dijo, no, voy a ayunar porque quiero que me digan que yo ayuné 15 días. Entonces la gente se mete a ayunar 15 días, 20 días, 30 días y sale medio muerto porque no tuvieron un propósito. Siempre que hagamos algo tiene que tener un propósito y Dios te lo tiene que enviar. Si Dios no te dice no vayas, no camines, no hagas nada, siempre cuando hagas algo, hazlo guiado por el Señor. Dice en el versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces Jesús, con un propósito firme, se apartó, estaba 40 días y después de 40 días tuvo hambre. Y vamos a ver lo que ocurre en el versículo 3. En el versículo 3 se presenta el primer aspecto de la tentación de Jesús. Antes de continuar, vamos a entrar un poco en contexto. Sabemos que las personas, los seres humanos, estamos constituidos de 3 partes. Número 1 es el espíritu, número 2 es el alma y número 3 es el cuerpo. Los 3 aspectos importantes, así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, así nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Por eso nosotros tenemos también 3 partes. Y vamos a ver cómo el enemigo conoce estas 3 partes y cómo va a querer atacar estas 3 partes en Jesús. Vamos a ver en primer lugar lo que hace en el versículo 3 de Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El enemigo sabía que Jesús había ayunado 40 días, sabía que él ya tenía hambre, sabía que el aspecto humano de Jesús ya tenía hambre, porque Jesucristo era el único ser que era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando el diablo sabía que él era un hombre 100%, entonces sabía que después de 40 días tendría hambre. Entonces lo que él ataca es el aspecto físico, el hambre, la necesidad de comer, la necesidad biológica de comer, está atacando en primer lugar. Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué podría ser imposible para el creador del cielo y la tierra? Para Jesús, el que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él hizo todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice en Colosenses el apóstol Pablo. Entonces, ¿hubiera sido imposible para Él convertir las piedras en pan? ¡Claro que no! Porque Él todo lo podía y todo lo puede. El enemigo sabía que tenía hambre. El diablo sabía que Él tenía hambre y estaba atacando ese aspecto en Jesús. ¿Sabe que de esto podemos aprender algo? En primer lugar, el primer tipo de tentación, el primer nivel de tentación es el aspecto físico. Cuando el enemigo empieza a atacar tu vida, va a atacar algo físico en tu vida. En primer lugar, podría ser la necesidad.
Hay mucha gente que cuando no tiene mucho dinero dice: Señor, te voy a servir, te voy a amar, nunca me voy a alejar de ti, voy a ser fiel hasta la muerte. Y qué lindo cantaban, qué lindo predicaban, qué lindo era un cristiano que permanecía en la casa de oración, permanecía evangelizando, repartiendo folletos y tantas cosas hacía por amor a Dios cuando no tenía dinero. Pero el momento que empezó a ser bendecido, ya tenía una carrera, ya tenía una empresa y su vida empezó a prosperar, empezó a olvidarse de las cosas que antes hacía. Entonces ese aspecto puede ser un aspecto en el que el enemigo puede estar usando para separarte de Dios. Puede ser un aspecto que te esté entreteniendo, o las cosas que haces, o las cosas físicas, o la enfermedad de alguien. Dices: pero soy cristiano, ¿y por qué estoy sufriendo de enfermedad? O soy cristiano, ¿por qué mi familia está sufriendo de enfermedad si yo sirvo a Dios Altísimo? Entonces las cosas que vemos pueden ser usadas por el enemigo para distraernos verdaderamente y decirnos: bueno, Dios parece que te ha abandonado. Tú buscas solución por tu propia cuenta, parece que Dios ya no va a hacer nada por ti. Ya tienes hambre, ya tus deudas económicas son demasiado grandes, por lo tanto tienes que buscar consuelo en algún lugar. Tienes que buscar esto, ya no obedezcas a Dios, ya no congregues. ¿Para qué vas a congregar si estabas congregando y Dios te ha dejado? Entonces ya no congregues, dedícate a trabajar, ya Dios no es importante para ti. Ese es el aspecto que el diablo está usando para atacar tu vida, en la necesidad, el aspecto físico, la enfermedad. Y sabemos por la palabra de Dios que el diablo acusó a Job ante el Señor para que Job sufriera dolores, sufriera sarna, fuera un hombre pobre, de ser un hombre millonario, convertirse en un hombre muy pobre. Incluso su salud fue dañada, incluso sus hijos fueron muertos. Y Job era un hombre justo. El diablo pensaba que la fidelidad de Job dependía de los bienes que tenía. Y quería perjudicarlo, quería hacerlo sufrir. Y sabemos por esa palabra de Dios, por la palabra de Dios, que el diablo puede tocar tus bienes incluso. Incluso la salud de familiares puede tocar, pero bajo el permiso de Dios. Siempre, si Dios lo permite para probar tu fe, van a pasar enfermedades. ¿Quién te ha dicho que no te vas a enfermar si eres cristiano? Hay mucha gente que toma erróneamente el Salmo 91 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y andan de forma descuidada y comen de forma desordenada. Y voy a comer lo que sea y voy a tomarme esta Coca-Cola de noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque Dios santifica todo. Y voy a comer bróster y voy a comer de todo, y grasas y aceite y gaseosa y helado y tantas cosas de noche. O en estas épocas dicen: vamos a comer panetón, vamos a comer pavo, vamos a comer chocolatada, vamos a comer una cosa y la otra cosa. Y son desordenados en su alimentación. Y llega un momento en el que llegas a tener diabetes y dices: ¿qué pasó conmigo? ¿Qué me ocurrió? ¿Será que el diablo me está haciendo esto? No, fuiste tú. Tu irresponsabilidad te está dañando tu cuerpo. No fue Dios, no fue ni siquiera el enemigo, fuiste tú. El enemigo te tentó con muchas cosas de pronto, mostrándote muchas cosas. Pero fue tu indisciplina la que causó eso en tu vida. El enemigo tienta los aspectos físicos, los aspectos que se puedan ver en primer lugar. Es por eso que mucha gente, y vamos a verlo más adelante, que llega a tener un poco más de dinero y se olvida de Dios, porque se dedica a ver el aspecto físico. Entonces, en primer lugar, el primer aspecto que el diablo ataca en la vida de una persona es el aspecto físico, el aspecto material. Y vamos a ver cómo Jesús responde a esta tentación. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo que está expresando es, y está diciendo, el pan no es lo más importante. Puedes pasar momentos difíciles mientras estés en la tierra. Puedes contraer enfermedades, claro que sí. Puedes tener crisis económica, crisis familiar, todo te puede ir mal. Pero lo más importante es que tengas y tienes a Cristo en tu vida y que nada va a salir mal. Y que ocurra lo que ocurra, tu vida está en las manos del Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Sabes que nada va a salir mal. A pesar de que todo parezca ir mal, al final va a venir la luz a tu vida, porque Dios te va a socorrer, porque estás en sus manos. Ni las hojas de los árboles se caen sin que sea su voluntad. Lo que Jesús está diciendo, no pongas tu mirada en la crisis,
No pongas tu mirada en las cosas superficiales. No pongas tu mirada en el dinero. No pongas tu mirada en estas cosas pasajeras. Pon tu mirada arriba en el reino de los cielos. Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, está diciendo que nosotros no debemos ocuparnos en cosas superficiales. Debemos ocuparnos arriba en el reino de los cielos. Y Jesús mismo decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Porque lo más importante no es lo que tengamos en la tierra. Dios es tan poderoso y tan poderoso, nuestro Padre, el creador de los cielos y la tierra. Dice que, hermanos, su gloria es tan grande que los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Nuestro Dios es tan poderoso que dice en Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que ella habitan. Nuestro Dios es todopoderoso, somos hijos del Todopoderoso, del que hizo todas las cosas con el poder de su palabra. A los únicos que hizo con amor, con sus propias manos, fue a nosotros, y nos sopló aliento de vida para que nosotros podamos vivir, y nos hizo a imagen y a semejanza de Él. ¿Cómo no vamos a darle glorias a ese Dios todopoderoso? Entonces, no debemos ocuparnos viendo la enfermedad, viendo las circunstancias. No te ocupes en tus circunstancias. Que ese hambre que estás pasando no opaque tu juicio y decir: no, Dios me ha abandonado porque estoy pasando hambre. Que esta crisis económica me está pasando porque Dios me ha abandonado. Dios nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar, porque Él es un Dios de amor. Y aunque nosotros seamos infieles, dice el apóstol Pablo a Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios de amor que tenemos nosotros. Es un Dios de gracia, de misericordia. Jesús está respondiendo de esta forma para nosotros aprender de Él. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pon tu mirada arriba en el reino de los cielos. Es por eso que el apóstol Pablo dice: nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de arriba del reino de los cielos, porque de allí viene nuestra salvación. Nosotros somos de arriba, no somos terrenales. Es por eso que el dinero que tengas no puede cegarte. Es por eso que todo lo que tengas, aún tengas lo mejor de este mundo, la carrera que tengas, aún tengas lo que tengas, no puede cegarte, porque lo más importante es que nosotros no somos de este mundo. Todo lo que tengas aquí es pasajero, sea familia, hijos, lo que sea, es pasajero. Lo que tenemos arriba es eterno. Pero continuemos con el segundo aspecto. El segundo aspecto que el diablo usa para tentar a una persona. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 5. Le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Notemos algo impresionante que pasa acá. Que después que terminó la primera tentación, el diablo no se rinde y va por la segunda tentación. Va a atacar el segundo aspecto, que este segundo aspecto es el alma. En primer lugar empezó por el cuerpo, después empieza a atentar el alma. Y sabemos nosotros que el alma tiene más que ver con las emociones, tiene más que ver con el sentimiento que nosotros tengamos, y de allí proviene el ego y tantas cosas que nosotros tenemos. Y vamos a ver que ese aspecto es el aspecto que va a atacar en Jesús, y es el aspecto que también puede atacar en tu vida. Veamos lo que hace en el versículo 6. La primera tentación está en el versículo 3. La segunda tentación está en el versículo 6 y la tercera está en el versículo 9, que lo vamos a ver más adelante. Veamos. El versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Está atacando, en segundo lugar, el aspecto sentimental. Notemos que lo que está siendo tentado es el aspecto humano de Jesús. Note bien claro esto, el aspecto humano de Jesús. Y algo que quiero que note es que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, y Jesús nunca usó su naturaleza divina para hacer más llevadero su carga como humano. Porque si eso hubiera hecho aún en la cruz, aún en el sufrimiento, no hubiera tenido validez el sacrificio que él hubiera hecho. Él tenía que sufrir como hombre, pasar los mismos desdenes, pasar el mismo sufrimiento. Él sentía la traición tanto como tú lo sientes. Cuando un amigo te falla, en ese momento que Pedro le falló, también él sintió ese dolor de sentirse traicionado por un amigo. Sentía todo lo que nosotros sentimos. Sentía dolor, sentía hambre, sentía tristeza, sentía aflicción también. Pero sigamos viendo lo que
dice la palabra del Señor, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Está atacando el aspecto sentimental para decir, mira, tú puedes ser mucho más grande de lo que tú eres. Lo que el diablo le está diciendo es, tú no necesitas sufrir para tomar todas esas cosas. Tú no necesitas pasar por ese sufrimiento que tú sabes que vas a pasar. Y el diablo estaba diciendo, tú no necesitas pasar por eso. No necesitas sufrir todo lo que vas a sufrir. Tú puedes obtener todo esto rápidamente si tú postrado me adorares. Para que Jesús tuviera ese sentimiento de decir, bueno, creo que si tengo todo esto ya no necesito pasar por ese sufrimiento, ya no necesito hacer lo otro. Entonces, esa parte de Jesús, su humanidad, sus sentimientos estaban siendo atacadas. Como en algún momento puede pasar en tu vida. Cuando antes no tenías mucho dinero, saludabas a todo mundo, eras amable con otras personas, eras un hombre humilde, sencillo. Pero ahora que tienes dinero, dices, bueno, ya tengo dinero, ya no necesito de las amistades que antes tenía. Y antes tú abrazabas a las personas, a tus amigos que eran de tu barrio pobre, pero ahora que tienes un poco más de dinero, dices, no, pero yo no me junto con ellos porque yo soy mejor que ellos. Llegas a tener una posición, un prestigio, llegas a tener una carrera, una empresa, y sientes que ya no quieres juntarte con las personas que antes te juntabas y convivías porque tú dices, bueno, yo soy mejor que eso, ya no puedo juntarme con ellos, ya no tengo el tiempo para compartir con ellos. Y poco a poco, tu vida se va convirtiendo en una vida solitaria, lejos de todo mundo. Ya no das amor, ni tampoco recibes amor porque te sientes mejor que otras personas. Sientes que tu dinero puede comprarlo todo, puede comprar amistades, felicidad, todas las cosas. Y en algún momento te pierdes. O la fama. Tú antes eras humilde, decías, bueno, voy a cantar en la iglesia, voy a cantar en esto, pero poco a poco puede venir la fama a tu vida y hay gente que te dice, no, tú eres bueno en esto, tú eres lo mejor en esto. Tú no te puedes juntar con todas las personas, tú te mereces lo otro y hay gente aduladora que te van llevando poco a poco al abismo y en algún momento te das cuenta y dices, bueno, estoy demasiado solitario. Y en algún momento te crees esa mentira que te dicen que tú eres mejor que otras personas, que tú no deberías juntarte con otras personas. Tú mismo o tú misma te crees esa mentira. Y a partir de ahí tú dices, bueno, yo soy mejor que otros. No necesito juntarme con esa persona. ¿Te crees esa mentira? Y el enemigo te engañó. El enemigo te engañó por completo. El enemigo puede abrir puertas también para que tú tengas fama. Y tú antes cantabas con adoración a Dios y cantabas muy bonito para el Señor. Pero ahora ya dices, bueno, creo que me pagan allá mucho más que acá. En los cristianos no me pagan, pero en los no cristianos me pagan mucho más. Voy a cantar para los no cristianos porque ahí estoy mejor. Entonces, poco a poco te vas alejando de la fe. Te vas apartando de la fe y ese aspecto es muy importante que tú tienes que cuidar. Tú no puedes permitir que nada de este mundo opaque el evangelio, la buena nueva que ha llegado a tu vida, que es una vida de transformación, de obediencia al Señor. Nada puede opacar tu vida. No puedes rendirte por eso. No puedes permitir que nada te aleje del Señor. Jesús fue tentado, le mostraron todos los reinos de la tierra y le dijeron, toma este atajo. De aquí para allá es mucho más fácil para que tengas todo eso. Es fácil. No tienes que sufrir, no tienes que pasar la cruz, no tienes que pasar tantas cosas que van a ocurrir. No tienes que sufrir. Yo te muestro un camino mucho más fácil para esto. Entonces, Jesús, vamos a ver cómo responde para que tú sepas responder también cuando llega un momento, estás en la fama y tú te sientes superior a otros, o cuando cantes bonito y tú sientes que ya eres mejor que otros, para que sepas cómo actuar en ese momento. Y dice nuestro Señor, el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sabe que cuando hay personas que te dicen, tú eres mejor que otras personas, tú tienes que entender una cosa, que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, estimando a los demás como superiores a uno mismo, o estimándose como inferiores a otras personas. Y esta palabra no está hablando de denigrarse a uno mismo, de decir yo no valgo nada. No, no está hablando de eso. Está hablando que tú mejores cada día, que tú te valores, que tú te ames, pero que no estimes a los demás inferiores a ti. Tú siempre siente el gozo del Señor, siente el gozo de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Sé humilde, porque Dios
resiste a los soberbios, mas a los humildes da gracia. Por lo tanto, el segundo aspecto es el aspecto sentimental, es el ego, que muchas veces el ego se nos sube y ahora tenemos mucho más dinero que antes, ahora tenemos mucho más otras cosas que antes, mucho más fama que antes y decimos, bueno, yo ya no puedo participar en eventos pequeños porque yo soy grande, yo ya no puedo cantar en mi iglesia, es muy pequeña y yo soy demasiado grande, soy mucho más famoso que eso, ya no puedo participar. Cuidado con ese tipo de sentimientos, porque el enemigo también puede abrir puertas para que tú te mantengas ocupado allí. Y Dios te va a tener que disciplinar para que vuelvas al redil, porque Dios al hijo que ama disciplina. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y Dios va a permitir que tú caigas de arriba que estás hasta el piso, para que entiendas que sin Dios nada eres, y que si tú estás prosperando en algo, entonces tienes que decir, Señor, gracias por esto que estoy prosperando, pero mi Señor sigue siendo tú, pase lo que pase. Mi Señor eres tú y nada me puede alejar de ti. Y va a llegar prosperidad a tu vida. Y cuando el enemigo se dé cuenta que a pesar de que te da cosas, tú sigues siendo fiel a Dios, va a dejar de darte cosas. Pero cuando el enemigo deje de darte cosas, pues el Dios Todopoderoso te va a seguir prosperando, porque el camino de los justos será como la aurora que va en aumento. El camino de los justos va a prevalecer sobre todas las cosas. Y vamos a examinar el tercer aspecto que el enemigo ataca en la vida de nuestro Señor Jesús. Veamos el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe que hay algún momento en el que tú dices, bueno, yo estoy demasiado espiritual? Lo que Satanás o el diablo estaba intentando hacer en Jesús era que Jesús tentara a Dios. Dijera, bueno, si Dios me está cuidando, entonces puedo tirarme de aquí. Estaba intentando poner una contradicción entre Jesús y Dios, que Jesús tentara a Dios. Cuando Satanás está tentando a Jesús, está usando la palabra de Dios. Está usando un conocimiento de la palabra de Dios y versículos bíblicos de la palabra de Dios. Y aquí justamente está citando el Salmo 91, donde dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está tentando usando versículos bíblicos. Y ahora, nosotros por eso tenemos que saber cuándo y en qué circunstancias tiene lugar este texto bíblico. En algún momento tú, como líder religioso, como pastor, ministro, cantante o adorador, vas a sentir que tú eres ya el máximo, el mejor. Va a hacerte sentir eso e incluso va a usar a personas que te digan, tú eres lo máximo, tú cantas de la máxima forma, no hay como tú, no hay predicador como tú, no hay un siervo tan ungidísimo como tú eres lo mejor. Y en algún momento tú vas a decir, bueno, sí, claro que soy lo mejor. Entonces, para que tú te sometas a tentaciones que no deberías someterte. Tú sabes como siervo de Dios, como pastor, que no deberías someterte a tentaciones de quedarte solo a solo con una señorita en un lugar. Pero tú lo haces. Porque dices, soy demasiado fuerte y nada me puede ocurrir. Y tú como adorador sabes que no deberías caminar con una señorita en un cuarto. Quedarte en un lugar encerrado, solamente los dos a solas. Porque puede estar el enemigo para tentarte. Y decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados, tenemos la mente de Cristo y conocemos las acechanzas del enemigo. Por eso tenemos que cuidar cada aspecto de nuestra vida, para no desmayar ni desfallecer. Y este aspecto es del que quería hablar también. Y este aspecto también es el que quería compartirles en mi corazón acerca de esta situación mundial que estamos viviendo, acerca de esta crisis sanitaria, hermanos, que estamos viviendo. Quiero decirte que hay mucha gente que dice, bueno, Dios me protege, puedo andar sin mascarilla, y se van por la calle no sin mascarilla, y se van a lugares de reunión que están sin mascarilla y dicen, bueno, me contagié. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no me protegió? Es que no fue culpa de Dios, fue tu irresponsabilidad. Es como cuando tú te pasas el alto del semáforo y la ley te dice que no deberías pasarte el rojo, pero tú agarras con tu carro de terco, te pasas y viene un carro del otro perpendicularmente y te choca.
Y hasta puedes morir por no haber obedecido la ley de tránsito. Hay cosas, hay leyes que nosotros sabemos que no deberíamos violar, pero la violamos. No es culpa de Dios. Sabes que no debes alimentarte desordenadamente. Sabes que no debes comer azúcar en exceso. Sabes que debes comer tus alimentos a tiempo. Sabes que deberías alimentarte con verduras. Pero después te crece el estómago muy grande y estás ahí y dices, Señor, me dio diabetes, Señor, estoy con obesidad, con la otra cosa. ¿Qué me pasó, Señor? Es tu culpa, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué me has abandonado? No fue culpa de Dios, mi hermano, mi amada. Quiero que entendamos eso. Quiero que entendamos esto. No es culpa de Dios, fue tu desorden. Hay leyes naturales que nosotros sabemos que no deberíamos violar, pero las violamos. Es como cuando decimos, bueno, estoy en lo alto de un edificio. Me voy a tirar a ver si Dios me protege, a ver si sus ángeles envía para protegerme. Estás tentando a Dios, vas a morir. Estás tentando a Dios, estás tentando a Dios. Hay cosas que no deberías hacer. Pero por ejemplo, hay ocasiones en las que como pastores hemos tenido que orar por una persona que está contagiada de algún virus. Y vamos allí orando al Señor, confiando nuestras vidas a Dios y nada ocurre. ¿Por qué? Porque estamos yendo con un propósito. Y si tú como cristiano estás yendo con un propósito, ayudar a alguien, auxiliar a alguien, puedes hacerlo. Y vas a ver que si confías en Dios no va a pasar nada, pero siempre ten cuidado cómo actúas y la forma en la que tú estás caminando. Nuestra vida está en las manos del Señor. Por eso no debemos tentar a Dios. Si Jesús decía, me voy a tirar de aquí para abajo a ver si Dios me protege, hubiera estado tentando a Dios. Y nosotros no podemos tentar a Dios. En algún momento tú sabes que hay ciertas cosas que no debes hacer. Estás luchando con la pornografía. Tú sabes que hay ciertos sitios que no deberías visitar. Entonces no visites esos sitios. Sabes que has caído en adulterio y hay ciertas personas que siempre te están incitando a adulterar, y con esas personas deberías cortar tu amistad, porque son personas que te llevan hacia el pecado. Tú sabes cómo debes actuar porque el Espíritu Santo te guía, pero tú no las haces. Estás tentando a Dios. Sabes que fumar te va a llevar a la adicción y va a llevar a la destrucción de tu familia. Lo sabes por ejemplos de personas que han sido destruidos por ese vicio. Y tú lo sabes, pero tú continúas exponiéndote a ambientes que te podrían incitar a eso. Sabes que deberías tener amistades que te ayuden espiritualmente, que te levanten, pero tú te juntas todavía con personas que no te edifican espiritualmente, sino que son personas criticonas, que siempre están en contra de todo. Tú sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. Eso no es culpa de Dios, es culpa tuya. Es tu responsabilidad como creyentes. Estás ejerciendo tu libertad. Y tu libertad tienes que ejercerla bien, porque de todo lo que haces vas a dar cuenta a Dios. Saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. Hay pecados de comisión, hay pecados de hecho que nosotros lo hacemos por cometerlo, pero hay pecados de omisión también. Los pecados de omisión son pecados que nosotros sabemos que debemos actuar bien y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos da la gana de actuar bien. Por eso tengamos cuidado con la forma que actuamos, con la forma que vivimos. Por eso, en la medida que puedas, no obedezcas a gente que siempre está en contra y te dice no una cosa y la otra cosa, que siempre te dice no, Dios santifica. Y hay gente que come desmedidamente, dice Dios santifica todo, y después se da cuenta que años después su estómago está lleno de... Y hay gente que come desmedidamente y después se da cuenta, después de tiempo, que está con cáncer al colon, porque comió lo que no debió comer. Por eso tenemos que ser ordenados. Para concluir, quiero decirles lo siguiente. Para concluir, quiero decirte, antes de concluir, quiero resaltar algunos aspectos básicos de esto. Antes de concluir, vamos a repasar algunos aspectos básicos de la tentación de Jesús que nos ayudarán también a resistir nosotros las tentaciones. En primer lugar,
El diablo tienta a personas que están llenos del Espíritu Santo, a personas que son verdaderamente hijos de Dios. Hay muchas personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El primer aspecto que ataca el diablo es el cuerpo, o sea, el aspecto material. El segundo aspecto que el diablo ataca es el alma, el aspecto sentimental, el ego. El tercer aspecto es el aspecto espiritual. Y estos tres aspectos son de las que estamos constituidos nosotros y son los aspectos que tenemos que cuidar. Y dentro de todos estos hay mucho que hablar, pero eso lo hablaremos en los próximos mensajes. A pesar de las tentaciones, no desmayes, no te rindas, no permitas que ninguna cosa de este mundo te dañe ni te lastime. Mayor es lo que está en nosotros que lo que está en este mundo. Tienes que resistir firme. Tienes que resistir firme porque aquel que te ha llamado no es el hombre, es el Dios Todopoderoso. Tú, pastor, líder, tienes que seguir adelante. Tú, adorador, adoradora, tienes que resistir las tentaciones. No puedes permitir que esa enfermedad te haga decir Dios no existe. No puedes permitir que ese dolor, esa crisis económica opaque el amor que tú tienes por el Señor. No puedes permitir que las bendiciones opaquen que aquel que es más importante en tu vida es Jesús. No lo puedes permitir. Te ama el Señor, te ama el Señor. Te ama el Señor, princesa, príncipe, te ama el Señor. Tienes que levantarte y seguir adelante. Sé fiel hasta la muerte, porque aquellos que son fieles recibirán la corona de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre.